Dios le bendiga, Dios le guarde. Bless Ministry. Es un honor estar con ustedes en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Saludos desde el corazón. Les habla la pastora Yara Torres. En este día estaré trayendo la reflexión sobre el discernimiento de espíritu. Uno de los dones que para mí, ¿verdad?, es el más importante alrededor de todo. Todos tienen una importancia sobrenatural, pero este nos guía para poder llevar a cabo los demás dones. Y es el don de discernimiento de espíritu. Le damos gracias al Señor en esta mañana por lo que ha hecho en nuestra vida. Vamos a comenzar con una oración para que el Señor alinee nuestros pensamientos, alinee nuestro espíritu para recibir la palabra que Él tiene para nosotras en este día. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Venimos delante de ti, Padre, entregándote todos nuestros pensamientos, Señor Jesús, para que nuestros pensamientos se alineen al tuyo, Padre Santo, para que nuestro espíritu, Padre Santo, se alinee al tuyo y podamos recibir, Padre, la palabra que tú has puesto, Señor, para este día. Señor, te pedimos que tome control absoluto y que bendigas a cada dama que se conecta y escucha este mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bajo este tema voy a leerle la porción de la palabra como versículo base, ¿verdad? Sobre el texto base principal para este tema. Quiero leerle Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 10. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional y dice de esta manera: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar los enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar otras lenguas. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a comenzar, mis amadas, en saber, ¿verdad? Y hablar de la definición. ¿Qué es el don del discernimiento? ¿Cuál es ese don? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? El don de discernimiento de espíritu, mi amada, es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo, no por los hombres, para que nosotros podamos distinguir el origen espiritual de una manifestación, una enseñanza, una actitud o una influencia en una persona. Por eso es que siempre tenemos que discernir los espíritus, las enseñanzas, tenemos que filtrarlas por la palabra. Y cada actitud y cada influencia que veamos en las personas, hay que, ¿verdad? Hay que darle ese escáner a ver en el espíritu de dónde provienen. Este don nos permite identificar las cosas que provienen de Dios, las cosas que provienen de nosotros los humanos y las cosas que provienen de espíritus malignos. Acuérdense en que está el espíritu de Dios, el espíritu humano, que somos nosotros, lo que nosotros queremos, y el espíritu del maligno, que es de Satanás. Y entonces necesitamos entender que el don del espíritu no es una institución de que yo siento, de que yo creo, de que yo sospecho, de que la experiencia, mi juicio personal me hace entender o me hace ver que esto es lo que va a pasar. Eso no se trata de ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué?
Porque podemos decir que yo sé por conocimiento, porque hemos pasado como, ¿verdad? Por experiencia, como anterior le dije, experiencia o juicio personal y no revelación del Espíritu. Porque podemos pasar por la experiencia personal, podemos tener un juicio, ¿verdad? Basado en nuestras experiencias, pero quien revela lo que está sucediendo espiritualmente, si viene del fruto de la carne o del fruto del Espíritu, simplemente es el Espíritu Santo y es el don de nosotros poder discernir. ¿Y para qué sirve este don, Pastor Ayara? Pues mire, mi amada, esto sirve, el propósito principal para esto es para protegernos a la iglesia de engaños. ¿Cuál es la iglesia? Usted y yo, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de esos falsos profetas que comienzan a profetizar de lo que ya han escuchado o por experiencia vivida o porque han escuchado sobre ti. Este espíritu nos protege a nosotros como iglesia de estos falsos. Así que tenemos que cuidarnos como creyentes de estas influencias espirituales dañinas que confirman lo que no viene y lo que viene de Dios. Tenemos que, ¿verdad?, estar cuidadosos en esta área de esas influencias y siempre, siempre confirmar que todo venga del Señor. Pedirle al Señor que este don se active en nosotros. Tenemos, ¿verdad?, que analizar cuando vemos algo, ¿verdad?, una influencia espiritual. Esta influencia espiritual apoya a la liberación y a la sanidad, mantiene un orden espiritual, porque si no es de esa manera, mi hermano, esta influencia es dañina, no viene del espíritu. Mira, vamos a ver lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Y ¿verdad?, lo tengo en la traducción lenguaje actual. Esta otra, ¿verdad? Esta otra versión es muy buena. Dice, queridos hermanos, no les crean a todos lo que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalo a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Aleluya. Muchas veces no es lo que se dice, es la fuente de donde sale lo que se dice. Quizás la palabra sea una palabra que viene de Dios, pero la fuente no viene de Dios. Y ahí es que tenemos que discernir los espíritus de la fuente que está trayendo el mensaje, porque puede distorsionar el mensaje que Dios ha traído. Hay tipos de discernimiento que la Biblia muestra. Dice, el primero, ¿verdad?, que le quiero hablar y enfatizarme, es el discernir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si discernimos el Espíritu de Dios, podemos discernir los demás. En Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Pedro discierne que la visión venía de Dios. Él en ese momento discierne que es el Señor. Así que cuando viene palabra, usted tiene que discernir y decir, espérate, esto se alinea, esto se filtra bajo la palabra, así habla mi Señor. Esto trae sanidad, trae liberación, trae orden espiritual. Si no es así, mi hermano, no se vista que no va, que eso no viene del Señor. También es el discernir el espíritu humano. Tenemos que discernir el espíritu humano. En Hechos capítulo 8, versículos 21 al 23, en la traducción lenguaje actual, dice, tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente, escucha, claramente que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Pedro discierne la intención del corazón aquí de Simón el mago. Ese hombre estaba profetizando, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba haciéndolo con malas intenciones. ¿Para qué? Para ganar más
¿verdad? Más atención de las personas porque tenía envidia de lo que los demás estaban haciendo. Por eso es que hay que tener cuidado y, ¿verdad? Tenemos que analizar y probar los espíritus, como le dije, porque donde hay envidia, hay contienda, disensión, el Espíritu de Dios no está ahí, porque son cosas que el Espíritu Santo aborrece. El tercero es discernir los espíritus malignos. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19, en la traducción lenguaje actual también. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante, el espíritu salió de ella. Pablo reconoce que la joven tenía el espíritu de adivinación. Aunque decía las palabras correctas, el espíritu era el incorrecto. Y Pablo tiene que reprenderla. ¿Por qué? Porque venía con un espíritu incorrecto. Y muchas veces nosotros no reconocemos porque escuchamos palabras que vienen de Dios y están diciendo cosas correctas. Pero como les dije, la fuente es incorrecta. Y ¿verdad? El don del discernimiento del espíritu es el que nos da la capacidad de saber si el espíritu viene del Espíritu de Dios, si viene del espíritu humano, por las experiencias que la persona ha tenido, o viene de espíritus malignos que están operando, imitando el Espíritu de Dios. Si vemos, mira, Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23, dice: entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y le respondió por hablar así. Y Jesús le reprendió por hablar así. Y Jesús le dijo: esto no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Y Jesús se vuelve y le dice a Pedro: estás hablando como Satanás, vete. En otra versión dice: aléjate de mí, Satanás. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Óigame, aquí vemos que Jesús está hablando con Pedro. Pedro no le está diciendo a Jesús nada malo. Él lo que le está diciendo es que, si lo vemos en nuestro punto humano, le está diciendo: mira, háblale a tu padre que no permita esto. Y si él no permitía eso, ¿qué pasaba? La redención de nosotros no iba a poder llegar. Y Jesús tiene que reprenderlo porque Pedro le estaba hablando a sus emociones. Estaba hablando al espíritu humano. Y él lo tiene que reprender y le dice: aléjate de mí, Satanás. Porque él tenía que obedecer lo que Dios había mandado él hacer para que nosotros pudiéramos recibir la redención. Jesús discierne que detrás de esas palabras de Pedro, que verdad había amor en él, estaba Satanás escondido, disfrazado en esas palabras. También vemos a Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 7 al 10, en la traducción lenguaje actual también. Dice: Ver Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenían muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Ver Jesús, al que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, tenía el poder del Espíritu Santo. Miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Aleluya. Aquí en esta parte, en esta porción en Hechos, vemos a Pablo discernir el espíritu de engaño que tenía Elimas el mago.
Nosotros tenemos que pedirle al Señor que ese don se active en nosotros. ¿Para qué? Para poder discernir los engaños del espíritu de Satanás. Espíritus engañosos que vienen a tratar de hablarnos como si fuera de parte de Dios. Esto nos enseña que no todo lo que suena espiritual, mi amada, es espiritual. Hay personas que se pueden ver lo más espirituales, menear el moño y todo, pero no son espirituales. Las cosas que te dicen son humanas o son malignas, vienen con otra intención. ¿Cómo se manifiesta este don? Mira, este don se puede manifestar de diferentes maneras. Puede, ¿verdad?, manifestarse en una revelación interior, que tú sientas en tu interior claramente que ese espíritu que viene no es el espíritu de Dios y puedas discernir qué espíritu está operando. También puede ser en una incomodidad espiritual persistente o una palabra revelada por el Espíritu Santo que te deje saber, mira, cuidado aquí, o una confirmación inmediata en el espíritu. Miren, un momento dado, ¿verdad? Como testimonio, a mí me sucedió una vez. En un lugar yo estaba y me sentía incómoda con el predicador que había sido invitado. Predica una de las pastoras del lugar, pero le pasa a la administración a ese pastor y le dice, ve y ora por las personas, ponle la mano en el pecho. Y yo dije, Señor, yo no sé, pero yo no quiero que esa persona me ponga una mano encima ni a mi familia. Yo no siento paz. Yo te pido, Padre Santo, que si no es de tu parte, tú me quites ¿verdad? Este rencor que tengo aquí de que yo no quiero que me toque. Y si me toca, le voy a empujar la mano. Padre, si yo estoy mal, ayúdame a controlar mis emociones y que yo no vaya a hacer una loquera de empujarle la mano a este predicador. Usted me puede creer que cuando ese predicador se para frente a nosotros, él no nos pudo tocar. Él se comenzó a reír y yo dije, te reprendo, Satanás. No me tocas a mí ni a mi familia. Quitas las manos de encima de mí. Ese pastor no pudo tocarnos y era un pastor, estaba ministrando, había tocado a media iglesia, pero mi espíritu, el don de discernimiento de espíritu se activó en mí y yo dije, no me toca y no me toca. Y hay que hacerle caso cuando usted siente el discernimiento del Espíritu de Dios, que sabe que algo no está correcto. Así sea la persona que sea que esté orando frente a usted, usted tiene el derecho de pedirle al Señor, de orarle para que el Señor le revele. Y si es emoción suya, el Señor le va a revelar. Pero si es del Espíritu, el Señor no va a permitir. Y eso me pasó. Y luego supimos las razones por las que, ¿verdad? Estaba mi espíritu ya con el discernimiento de que esa persona no debía orar por nosotros. Ya después supimos por qué. Pero el Espíritu Santo, el don de discernimiento que se activa en nosotros, el que te revela la voluntad del corazón de la persona y qué espíritu está operando, si está operando el Espíritu de Dios o el espíritu maligno. Aquí vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9 y dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros tenemos que pedir sabiduría que viene solamente del Señor, e inteligencia espiritual, no inteligencia porque conocemos, porque indagamos, porque leemos, porque escuchamos, porque entramos a los Facebook, a los Instagram, a los TikToks y empezamos a ver, ¿verdad?, lo que las personas están posteando. Entonces ahí nosotros tenemos la sabiduría y el don de ciencia, el don de palabra para ministrarle a alguien. Mire, deje eso, se está convirtiendo en el mago y en la muchacha endemoniada esa que estaban hablando anteriormente en estos capítulos que le hablé. Pídale al Señor que le dé espíritu que le dé el don de discernimiento de espíritu. Hay mucha diferencia entre el discernimiento y el conocimiento. El conocimiento viene por experiencias adquiridas. Experiencias que usted ha tenido en la vida y usted ha tenido que experimentar y ha pasado por cosas. Así que cuando usted ve actitudes o ve acciones o ve un panorama en las personas, usted sabe y cree que es discernimiento, pero es conocimiento.
Es conocimiento o porque escuchó o porque vivió por experiencia. No porque el Espíritu Santo le diga, porque el discernimiento viene completamente del Espíritu y busca restaurar y siempre tiene propósito. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, en la traducción del lenguaje actual, pon toda tu confianza en Dios y no en los muchos que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Hay un peligro en nosotros no usar bien este don, porque muchas veces queremos usarlo sin amor, reprendiendo porque vemos el espíritu que opera en la persona. Muchas veces lo utilizamos para controlar a otros y muchas veces para creernos superiores espiritualmente a otros. Cuando todos somos iguales delante de los ojos de Dios, nada nos da superioridad, mucho menos ni un título, ni cargar un don, que los dones son para todos. Y usarlo sin sujeción espiritual. Usted tiene un don y usted no se sujeta al pastor, usted no se sujeta al líder, usted no se sujeta a nadie. Usted no está en el orden espiritual. Este es el peligro de tener ese don, empezar a usarlo cuando usted no se sujeta. Porque le da legalidad al mundo espiritual de las tinieblas a operar en el don que usted tiene espiritual, pero se transforma en un mundo espiritual incorrecto. Entonces no es el mensaje, es la vasija. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un peligro el no usar bien este don. En 1 Corintios capítulo 13, 2, traducción lenguaje actual, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor. Este don tiene que despertar en nosotros el amor para nosotros, no importando lo que veamos, nos movamos en amor para que la persona pueda tener restauración. Porque de nada nos vale decir te amo a lo tutiplén, una palabra tan importante, pero la tomamos tan vana que se la decimos a cualquiera. ¿De qué te sirve hablar eso? Y hablar de parte de Dios y de sus planes secretos. Si luego, aleluya, usas ese don para controlar, usas ese don para creerte superior a otros o para que otros se sujeten a ti. Y tú no te puedes sujetar ni siquiera al pastor porque quieres hacer lo que a ti te venga en gana. Es un peligro y tenemos que estar alerta. ¿Cómo nosotras podemos crecer en el don de discernimiento? Mire, solamente hay una cosa. Vida de oración, mira, constante, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que ese don sea fortalecido, para que ese don crezca, para que en la comunicación con el Padre, que es el que nos da este don, Él ponga más y más conocimiento y sabiduría en esta área. Miren, Filipenses capítulo 1 al 9, en la traducción lenguaje actual nos dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. ¿Y cómo lo hacemos? Creciendo en el don, orando constantemente y buscando en la palabra. La llenura de nuestro Espíritu Santo, que es el que da el don. Mira, tenemos que tener conocimiento de la palabra. En Hebreos capítulo 4 al 12, sigo en la misma versión, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. O sea, la palabra, el conocimiento de la palabra va a hacer que nosotros filtremos lo que estamos viendo, filtremos el Espíritu. Otra manera es la sensibilidad al Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, no contristarlo. Mira, en Juan capítulo 16, versículo 13 de la misma versión dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y lo guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Aleluya.
Tenemos que ser sensibles porque es Él el que nos va a hablar. Otro, la humildad y sujeción espiritual, mi amada. En Proverbios 11:14 dice, sin buenos gobernantes la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. No queramos correr por nuestras propias cuentas. No queramos ignorar las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Tenemos que ser humildes y sujetarnos a las personas que Dios pone sobre nosotros, ya sean líderes, pastores o ministros encargados de nosotros. Así que, mis amadas, aprendamos a ser humildes y sujetarnos espiritualmente, porque Dios pone gobernantes sobre nosotros. Nosotros debemos de practicar hoy estas diferentes, ¿verdad? Estas diferentes doctrinas, estas diferentes maneras de aprendizaje, en el conocimiento de la palabra, en la sensibilidad al espíritu, en no contristarlo y en ser humildes y nosotras podernos sujetar. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar bajo nuestro liderazgo. El líder que esté encima de nosotros poder estar ahí para nosotros, estar en esa sujeción y el Espíritu Santo no se contriste. De igual manera, sujetarnos a Dios. Porque quiero que sepa una cosa. Nosotros tenemos que tomar decisiones guiadas por Dios cuando ¿verdad?, se trata del don del Espíritu. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos se imponen su autoridad aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos, mira, que estar pegaditas a la rama que es Cristo Jesús. Así que, mi amada, el don de discernimiento es una herramienta de protección. Es una expresión de amor de Dios para nosotros. Es la clave para nosotros vivir una vida victoriosa espiritual. Así que les pido que oren y pídanle a Dios que sean llenas de este Espíritu Santo, de este espíritu del don de discernimiento de espíritu. Así que voy a orar para ya cerrar. Así que, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por tu espíritu sensible y apacible, Señor. Pon en nosotros, Padre, ese mismo don de espíritu sensible, Padre, de corazones humildes, Señor, y ojos espirituales, Padre, para poder discernir lo que viene de ti y rechazar todo engaño, Padre Santo. Padre, todo lo que no viene de ti se parece a ti, Señor. Ayúdanos a tener los ojos abiertos espirituales, Padre. Que seas tú, Señor, controlando nuestros corazones, nuestra sensibilidad espiritual y el don de tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que tengan hermoso día y que esto haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Le ama la pastora Yara.